Ya. Buenas noches, mi nombre es Francesca Ferreras, pertenezco al grupo 2 de Fundamento 2. Mis compañeros son Agneris y Alexis y el día de hoy vamos a estar hablando sobre condensación y ebullición. Cuando la temperatura de una sustancia aumenta o disminuye, la energía que esta sustancia posee se ve alterada a su vez. Los cambios de energía resultan en alteraciones en el movimiento de las moléculas de la sustancia, dando como resultado cambio en las fases o estados de la materia. Estas transformaciones o cambios son fenómenos de la naturaleza física, pues las sustancias continúan siendo las mismas químicamente. Las transformaciones que sufre la materia son las siguientes: condensación y ebullición. Condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en la forma de vapor al estado líquido. Es el proceso inverso a la vaporización. Condensación ocurre cuando hay un cambio de fase gaseosa a líquida. Por ejemplo, el cambio del vapor de agua a agua. Este cambio de estado implica que la materia cambie de una forma de gas a una forma líquida porque se liberó energía en las moléculas involucradas. En otras palabras, las sustancias están en forma de gas, por lo que las moléculas tienen una gran cantidad de energía en movimiento y cuando pierden energía disminuyen la velocidad y se unen para formar un líquido. Formas de condensación. En la condensación de película, la superficie se cubre por una película de líquido de espesor creciente y esta pared líquida entre la superficie sólida y el vapor sirve como una resistencia a la transferencia de calor. El calor de vaporización, liberado a medida que el vapor se considera, debe pasar a través de una resistencia antes de que pueda llegar a la superficie sólida y ser transferido a medio que está al otro lado. Condensación por gotas. Estas rebalan hacia abajo cuando llegan a tener cierto tamaño, despejando la superficie y exponiéndola al vapor. En este caso no se tiene película de líquido que oponga resistencia a la transferencia de calor. Como resultado, en la condensación por gotas se puede lograr razones de transferencia que son más de 10 veces mayores a las asociadas con la condensación de película. Transferencia de calor por condensación. Se presenta la condensación cuando la temperatura de un vapor se reduce por debajo de su temperatura de saturación. Es cuando a una determinada presión la temperatura a la que una sustancia cambia de fase. Esto suele llevarse a cabo cuando el vapor entra en contacto con una superficie sólida cuya temperatura Ts esté por debajo de la temperatura de saturación de ese vapor. Bien, la transferencia de calor se produce cuando siempre existe un gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. El proceso persiste hasta alcanzar un equilibrio térmico, es decir, hasta cuando se igualan las temperaturas. La transferencia de calor se produce cuando existe un gradiente térmico o un sistema o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Este proceso persiste hasta alcanzar un equilibrio térmico, es decir, hasta que las dos temperaturas se igualan. Cuando existe esta diferencia entre dos objetos que están cercanos, las superficies próximas se transfiere calor mucho más rápido. El proceso de condensación y ebullición. ¿A qué nos referimos con esto? Pues esto es el cambio de estado líquido al vapor debido a la ebullición que sucede, la cual se mantiene a la transferencia de calor desde una superficie sólida. Por lo contrario, la condensación de un vapor al estado líquido da como resultado la transferencia de calor a la superficie sólida.
Este proceso de condensación y ebullición viene dado por el cambio del estado líquido al vapor, debido a la ebullición que se mantiene mediante la transferencia que ocurre de la superficie sólida. Por lo contrario, la condensación de un vapor al estado líquido da como resultado la transferencia de calor a la superficie sólida. La ebullición y condensación, que ocurren en diferentes formas de convección, en que dependen del calor latente de vaporización, es mucho más alto para las precisiones comunes. Por lo tanto, pueden transferir grandes cantidades de calor durante la ebullición y condensación, esencialmente cuando la temperatura es constante. Los coeficientes de transferencia de calor, denominado como H, son asociados con la ebullición y condensación. Suelen ser mucho más altos que los encontrados en otras formas de procesos de convección que involucran otra fase. Este proceso de condensación y ebullición se debe también a que incluso el flujo turbulento hay una capa de película de fluido estancada, una subcapa laminar, que aísla la superficie del intercambio de calor. Esta capa de película de fluido estancada juega un papel muy crucial en el coeficiente de transferencia de calor por convección. Se observa que el fluido se detiene completamente en la superficie y asume una velocidad cero en relación con la superficie. Este fenómeno se conoce como la conducción antideslizante y por lo tanto en la superficie del flujo de energía ocurre permanentemente por conducción. Pero en las siguientes capas se produce movimiento de conducción y difusión de masa en el nivel molecular o macroscópico. Debido a ese movimiento de masa, la tasa de transferencia de calor, de energía, es mucho más mayor. Como fue escrito, la ebullición de los núcleos en la superficie altera efectivamente la capa estancada y por lo tanto la ebullición de los núcleos aumenta significativamente la capacidad de la superficie para transferir energía térmica al fluido de Granel. Bien, continuando con el proceso, y todo visto y dicho anteriormente, seguimos con lo que es el proceso de condensación y ebullición, donde la temperatura juega un papel fundamental. Pero ¿qué podemos entender como la temperatura de condensación y ebullición? Nos dice que este no es más que el cambio de líquido de vapor debido por la ebullición que mantiene una transferencia de calor desde la superficie sólida, o por el contrario, una condensación de vapor al estado líquido, como la transferencia del calor por medio de una superficie sólida. Existen o estos fenómenos se comportan de manera distinta en algunos casos y en otros, por el contrario, se comportan de la misma manera. Pero tenemos un comportamiento del vapor en el mismo proceso de transferencia de calor. Como podemos ver aquí en la imagen, donde tenemos esta fórmula, donde Q se representa como la transferencia de calor, se representa por la unidad de transferencia de calor, y U, el coeficiente de transferencia de calor. A se representa como la transferencia el área de transferencia de calor, y al final tenemos el gradiente o la diferencia de temperatura entre el fluido, entre el primer fluido y el fluido que se conoce como fluido secundario, o en este caso sería un fluido C. El coeficiente global de transferencia de calor es muy utilizado tanto en la industria como en la parte educativa, ya que el coeficiente de transferencia de calor no cambia mucho durante el proceso y en el mismo proceso del área, sino que es fija. De este modo, así se reduce la transferencia de temperatura y también produciendo una transferencia de calor desde el inicio del fluido hasta un fluido
secundario. En este proceso, en cambio, la fase del líquido pasan precisamente a lo que se conoce como vaporización, donde existen diferentes significados. Hemos tenido algunos científicos a lo largo de la historia que le han dado diferentes significados al proceso y a lo que consiste realmente el concepto de ebullición. Por otra parte, se tiene que la interfaz del sólido y el líquido, cuando un líquido se pone en contacto con una superficie que mantiene su temperatura lo suficientemente alta, por lo que se conoce como estado de saturación de ese líquido. Como vemos y podemos apreciar en la imagen, vemos que esto no es más que un modelo de transferencia de calor de una ebullición. Es muy utilizado en algunas industrias y es pero muy importante en el proceso de transferencia de calor, ya que la temperatura juega un papel muy importante. Como vemos también, aquí vemos el movimiento de la burbuja, así como se desplaza dentro del recipiente. Esto es lo que se conoce como un esquema de estudio de nucleación de Nukuhama, que fue un científico japonés quien aportó mucho en este tema. Esperamos que le haya sido de su agrado esta breve exposición y lo dejaremos con un video donde podrán entender de forma más detallada algunos aspectos importantes sobre este tema. De igual manera, nuestro libro, material de apoyo de esta asignatura, define o nos da referencia de la transferencia de calor en el aspecto de la ebullición, donde dice que esta está relacionada con el cambio de fase de los líquidos a vapor, que se pueden lograr un flujo de transferencia extremadamente grandes en fenómenos de ebullición, haciendo que su aplicación particularmente sea valiosa cuando se refiere a espacio que se dispone a realizar una transferencia relativamente grande de energía, aunque es muy reducido. Tal es el caso de los reactores nucleares. En materia más adelante podremos ver dónde se aplicaría, ya que en los últimos tiempos y en las últimas décadas se ha aumentado la aplicación y el interés por el proceso de ebullición, y la investigación se han encontrado cerca en el área en años recientes, y está relacionado con el mecanismo y funcionamiento del fenómeno de ebullición. Algo muy importante, un fenómeno particular que se da con el periodo en el proceso de ebullición, que es un tipo de correlación entre los datos de transferencia de calor por ebullición. Esto se da como el comportamiento del fluido en ebullición es muy difícil de describir, aunque no existe una solución analítica en el caso de la transferencia de calor por ebullición. De igual manera, se han logrado varias correlaciones entre los datos experimentales obtenidos en diferentes regímenes de ebullición. A continuación, se proporcionan algunas de ellas útiles. 1. Los régimen convencional o régimen 1, que pueden utilizarse en correlaciones que veremos más adelante en otros capítulos. 2. El régimen parcial de ebullición nucleada y convección natural, aunque es una combinación del régimen 1 y el régimen 3, y que pueden superponer los resultados de cada uno de ellos para transcribir un proceso de ebullición. 3. El régimen de ebullición nucleada o régimen 3 es una de las es una de las partes más importantes, debido a que es posible obtener flujos muy grandes de calor mediante las diferencias moderadas de temperatura. Los datos relativos de este régimen se relacionan por medio de la ecuación de la siguiente forma. A menudo se descubre la ebullición diciendo que es en varias clases nucleadas o en películas, donde no es más que una combinación. Por su parte, siguiendo apegando al concepto de nuestro material de apoyo, la condensación en forma de película y condensación en forma de gotas, esta última parte se asocia a un coeficiente de transferencia de calor mucho mayor que el de la primera. Sin embargo, es fácil de lograr y mantener
Por lo tanto, la condensación en forma de película es de un interés primordial, aunque se han presentado soluciones analíticas junto con el resultado empírico para los casos de condensación en forma de películas sobre placas verticales y horizontales, así como en formas cilíndricas o en ambos casos, como se puede apreciar en la figura que ustedes tienen en pantalla. Ok, a continuación, para concluir y esperando que les haya gustado y que hayan aprendido en esta presentación, le vamos a dejar con un pequeñito video donde podrán mostrar algunos ejemplos y algunos ejercicios más a fondo, de lo cual y de una manera más ilustrada de la condensación y el proceso de ebullición. Muchas gracias y esperamos que lo disfruten. Bye bye. Hola, vamos a ver en este vídeo las reacciones orgánicas de condensación y algunos ejercicios o ejemplos de las mismas. Bien, las reacciones de condensación son el cuarto tipo de reacciones que se dan en el nivel segundo de bachillerato o la prueba de la EBAU. Estas reacciones consisten en que un ácido carboxílico se une o se condensa con un alcohol o con amoníaco barra amina, es decir, estos dos compuestos darían luego la amida, formando un éster o una amida y desprendiendo una molécula de agua en el proceso. Es decir, tenemos como dos tipos de condensaciones. Si el ácido se une con el alcohol, se producirá al final un éster. Y si el ácido se une o bien con el amoníaco o bien con la amina, se va a formar al final una amida. Bien, lo que siempre va a ocurrir en ambos casos es que se desprende una molécula de agua. Normalmente se llevan a cabo estas reacciones en medio ácido, sobre todo en el caso de la esterificación. Pero bueno, eso tampoco nos va a afectar a nosotros demasiado a la hora de hacer los ejercicios. Vamos a ver en este cuadro más detalladamente cómo ocurre cada uno de los dos tipos de condensación. En primer lugar, si el ácido se une con el alcohol, lo que se produce es una esterificación, porque obviamente se forma un éster. Es lo que vamos a ver en este caso. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, tenemos la molécula de ácido carboxílico y lo que ocurre en ella es que podemos suponer que el grupo OH del ácido carboxílico se une con el hidrógeno del alcohol y se forma una molécula de agua. Bien, quiero aclarar desde el principio que este no es el mecanismo real que sigue la reacción, pero sí que es verdad que a nosotros nos puede servir para entenderla mejor. Bueno, pues como vemos, lo que se ha producido cuando nosotros sacamos esa molécula de agua, bueno, lo que se produce realmente es una condensación, es decir, una unión por esta parte de ambas moléculas, de tal manera que, poniéndolo en forma normal, nos quedará en primer lugar CH3CO, y aquí es donde se engancha la otra molécula. Como vemos, el oxígeno se engancha con el carbono del ácido y lo que se ha formado, como vemos aquí claramente, es un éster. Este es el grupo éster, por tanto ya tendríamos el éster formando. En concreto, este sería el etanoato de metilo. Vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, la molécula de ácido carboxílico, hemos puesto el caso más sencillo, que es el del amoníaco, porque normalmente es el que suele salir en la EBAU y en los ejercicios de segundo bachillerato. Bien, este OH también podemos suponer que se une con el hidrógeno del amoníaco, con uno de los hidrógenos, y se forma una molécula de agua. Entonces, de nuevo, lo que va a producir esa unión es que se condensen, se una este nitrógeno con este carbono de aquí, de tal manera que lo que se va a formar es una amida, como vamos a ver a continuación. Si aquí ponemos el CH3CO, lo que quedará en el extremo es NH2, porque vemos por dónde se unen las moléculas con la flechita esta, con la doble flecha violeta que he dibujado. Y aquí tenemos claramente una amida, que es lo que se ha formado como resultado de esta reacción, que en concreto sería la etanamida. Bueno, vamos a ver un primer ejercicio de reacciones de condensación. En este caso tenemos el 1-butanol, que es un alcohol, que se une con el ácido metanoico. Bueno, está claro que va a ser una reacción de condensación al haber estos dos compuestos, aunque nos puede despistar un poco la presencia de ácido sulfúrico.
Esta presencia es simplemente para aportar un medio ácido, pero aquí no tiene, el ácido sulfúrico no interviene para nada. Recordad que las esterificaciones muchas veces, bastantes veces, se producen en medio ácido y es simplemente eso es lo que nos dice esta reacción. Hay una primera cuestión que os quiero comentar, y es que para hacer estas reacciones es muy importante poner el ácido siempre en primer lugar. Esto se debe a que del cuerpo del ácido es como se forma el éster. Por tanto, si lo ponemos en primer lugar, nos va a ser mucho más fácil formular el éster y luego nombrarlo. Y además evitamos muchas confusiones. Os lo digo desde mi experiencia con muchos cursos y muchos años con alumnos de segundo de bachillerato. Vale, pues vamos a comenzar poniendo en primer lugar, por tanto, el ácido metanoico. El ácido metanoico solo tiene un carbono, por tanto tiene que ser este de aquí. Y se va a unir, según nos dice la reacción, con el 1-butanol. Vamos a poner el 1-butanol, pero fijaos que al grupo alcohol lo voy a poner justo en el carbono de la izquierda, para que me sea más fácil luego visualizar, como estamos ahora mismo practicando y aprendiendo, pues visualizar la reacción. Es cierto que se puede poner también al final, eso daría igual. Bien, pues entonces aquí tenemos el medio ácido, podemos poner incluso unos protones. Vamos a ver qué reacción sería la que se formaría. Hemos visto antes que podíamos considerar que este OH, aunque realmente el mecanismo no sea exactamente este, pero se une con ese hidrógeno y se va a formar agua. Por tanto, yo lo primero que pondría como resultado de esta reacción es que se va a formar una molécula de agua. Pero además tengo que continuar porque se va a formar ahora lo que es el éster. Para ello, lo que vamos a hacer es poner primero el cuerpo del ácido, como os he dicho al principio, y ahora vemos que se une justamente con el oxígeno del alcohol. Por tanto, lo que aquí nos quedaría sería esta parte de la molécula del 1-butanol. Ya tendríamos hecho el compuesto resultante, y ahora lo que vamos a ver es cómo se nombraría. En este caso, pues tendríamos fijaos que este es la parte primera del éster, luego por tanto sería un metanoato y aquí tenemos podemos decir el radical que le cuelga al éster, que sería en este caso el butilo. Por tanto, lo que vamos a tener es el metanoato de butilo como producto resultante y, por supuesto, el agua. Como segundo ejemplo, vamos a ver la reacción entre el amoníaco y el ácido propanoico. Siempre que veamos un ácido pues con una amina o con el propio amoníaco, sabemos que se va a producir una reacción de condensación, pero en este caso tenemos el otro tipo de reacción de condensación, que es la formación de una amida o amidación. Es verdad que este nombre no se utiliza demasiado, pero sí que es verdad que podemos usarlo para distinguirlo de la esterificación. Bueno, volvemos otra vez a la misma cuestión importante que os señalaba en el ejemplo anterior, es decir, los ácidos siempre se han de poner en primer lugar para hacer la reacción, porque nos va a resultar luego mucho más fácil entender la reacción y hacer correctamente el producto. Por tanto, vamos a comenzar poniendo el ácido propanoico, que es el CH3, es el que tiene 3 átomos de carbono, luego sería este de aquí. Y a este ácido le vamos a sumar el amoníaco. El amoníaco, y como hablábamos antes en la introducción, cuando hemos visto los tipos de condensaciones, este OH podemos considerar que se une a uno de los hidrógenos y va a formar ya el primer producto de la reacción, que va a ser obviamente el agua, porque un grupo OH más un hidrógeno siempre da agua. Pero aparte de esto se va a formar un segundo producto, obviamente, que lo vamos a poner aquí abajo, que va a ser la amida. Vamos a formularlo de la siguiente manera. Ponemos en primer lugar el cuerpo del ácido, que es CH3, CH2, C, aquí el doble enlace con el oxígeno, y aquí, como vemos, es donde se produce la unión entre este carbono y este nitrógeno de aquí. Luego, por tanto,
aquí podemos poner ya directamente que se va a unir el grupo NH2. Ya tenemos la amida formada, lo único que nos quedaría en este ejercicio sería ya nombrarla. Y esta, por supuesto, es la propanamida, porque tiene 3 carbonos. Propanamida. Bien, lo que se ha formado por tanto en las reacciones, aparte de la propanamida, también el agua. En este tercer y último ejemplo nos dicen que se obtiene el propanoato de metilo, que ya es un éster, luego ya podemos ver claramente que se va a tratar de una condensación, a partir del metanol y del ácido propanoico. Bien, como hemos visto antes, lo primero siempre que os aconsejo es que pongáis en primer lugar el ácido. Este es un truco que nos va a venir muy bien, o que os va a venir muy bien para poder formular correctamente el producto, aunque aquí en este caso es más fácil porque ya nos lo dan. Entonces comenzamos poniendo en primer lugar el ácido propanoico, que es el de 3 átomos de carbono, por tanto será esta su fórmula semidesarrollada. Se va a unir con el metanol, que es el alcohol. Entonces vamos a poner el metanol, que sería el CH3, y como solo tiene un carbono ya tendría un grupo hidroxilo. Bueno, pues de nuevo el mecanismo de la reacción sabemos que va a ser que, aunque realmente no sea así, pero podemos suponer que este grupo OH se une con el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, y nos da en primer lugar una molécula de agua. Vamos a poner ya aquí la flecha de los productos de la reacción, y este agua además se irá acompañada en esta reacción con la unión por el átomo de oxígeno junto con este carbono del ácido, es decir, de la formación del éster. Y es lo que vamos a hacer ya a continuación. El segundo producto será por tanto CH3, CH2, CO, y aquí tenemos el oxígeno del alcohol para formar el éster correspondiente. Bueno, los ésteres, si recordamos, tenían como 2 partes. La primera parte era siempre la que tenía el cuerpo del ácido, y en este caso, como tiene 3 carbonos, será un propanoato. Y finalmente el radical, o lo que como le llamábamos vulgarmente el colgante del éster, es el metilo, por tanto va a ser un propanoato de metilo. Y además, como vemos aquí, también se va a formar como producto de esta reacción el agua. Y como siempre, para terminar, os propongo 3 ejercicios para que practiquéis todo lo que hemos trabajado en este vídeo. El primero es el del ácido 2-metilbutanoico más el 1-propanol en medio ácido. El segundo, el but 3-en-1-ol con ácido etanoico también en medio ácido. Y finalmente escriba la reacción entre este compuesto de aquí, que es el ácido benzoico, y este de aquí, que es el fenol. Lo resolveremos en el siguiente vídeo.